Entonces, es muy importante considerar en realidad qué es lo que la Biblia dice, cuáles son los puntos, las enseñanzas que determinan la sana doctrina. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a continuar en esta última parte que hemos visto estos puntos. Hebreos capítulo 6, ¿lo tenemos? Versículo 1 y versículo 2 dice: en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Por tanto, dejando la palabra del comienzo, se refiere, otra versión dice, los elementos principales de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Está hablando no de algo secundario, sino del fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien, entonces hemos visto en estos estudios principalmente la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Ya hemos dicho que una iglesia con sana doctrina debe de vivir el cambio de vida, el cambio de mente, debe de experimentar esa transformación. No es posible que alguien proclame vivir o tener la sana doctrina cuando no hay un cambio, cuando no hay un arrepentimiento. Eso es principal en la sana doctrina. Luego, la fe en Dios. La fe en Dios, hermano, no es algo que se diga solamente de labios. Recordemos lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y qué hay con eso de que los demonios crean y tiemblan, hermano? Pues en realidad, ¿van a ser salvos por eso? No. Bueno, pues la fe en Dios es algo que se vive, algo que se practica, algo, hermano, que realmente se tiene fe en la gracia que nos salva, la gracia que trae salvación a todos los hombres, según Tito 2:11, y que se ha manifestado para enseñarnos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo santa y piamente. Una fe en Dios se vive, hermano. Alguien dirá, yo tengo fe, muéstrame tu fe sin obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, con hechos. ¿Sí? Alguien puede decir, yo tengo fe y lo más importante es la fe, pero si no tiene hechos, la fe se demuestra. Inclusive la definición de la fe que dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza. Es algo que se vive, hermano, con certeza, no al ahí se va, no como algo posible, no como una hipótesis, no, sino como algo real, algo que tiene certeza. La fe en Dios es parte de la sana doctrina y es importante hacer notar que es la fe en un solo Dios. Porque muchos creen en una Trinidad que son tres personas distintas y eso no dice la Biblia. La Biblia dice desde el Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A lo largo de toda la Biblia vemos que es la fe en un solo Dios. El Nuevo Testamento también nos dice un Señor, una fe y un bautismo. Un solo Señor. Gloria a Dios. Y dice, hermano, 1 Corintios 8,
Mire, vamos a ver estos textos del Nuevo Testamento que nos hablan de que Dios es uno, la fe en un Dios, no en dos, no en tres, sino en un solo Dios. Esto es fundamental en la sana doctrina, hermano, la fe en el Señor Dios Todopoderoso, un solo Dios. Capítulo 8 de la primera a los Corintios, ¿lo tenemos? Dice ahí en el versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios, no hay más de un Dios. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Cuando se habla de un Señor Jesucristo, eso no invalida lo que de antemano está diciendo la Escritura, que nosotros no tenemos más que un Dios. Y es que ese un Dios es nuestro Señor Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5, un texto muy conocido, nos dice ahí, porque hay ¿cuántos dioses? Porque hay un solo Dios, asimismo, Él asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando se habla de un mediador, eso no invalida que haya un solo Dios. El texto de antemano está diciendo, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios, no hay dos, no hay tres, hay un solo Dios. Y ese Dios es reconocido por los hombres de Dios que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, aunque también, y con más razón, el Antiguo Testamento. Hablan siempre de un solo Dios. En el Antiguo Testamento tenemos a Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 43. Mire lo que dice Isaías 43, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios, versículo 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Note usted que no dice para que lo conozcáis, sino que habla en primera persona diciendo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ese siervo que el Señor escogió, dice que el propósito era que lo conociéramos a Él, a Dios, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Oiga, si Jesús fuera un Salvador diferente, si fuera una segunda persona, pues aquí Dios, el Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento, no le está dejando lugar a ningún otro, pues Él dice, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Ya que estamos ahí en Isaías, vea lo que dice el 44, versículo 6. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice?
no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Capítulo 45, mire lo que dice ahí el versículo 21. ¿Lo tenemos? Publicad y hacer llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo el Señor? Y no hay más Dios que yo, no hay más. Dios justo y salvador. ¿Y qué dice? Y ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí, fíjese, no dice que a mi hijo, no dice que a una segunda persona, sino que él dice, a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Y esto lo cita claramente Filipenses 2:10, cuando dice que en el nombre, o para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doble ante el Señor Jesús, porque Él es el mismo que aquí dijo, a mí se doblará toda rodilla. Él es el mismo que dijo, mirad y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ningún otro fuera de mí. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso Pablo testificó, solamente cito, hermano, lo que Pablo testificó en Romanos 9:5, un texto que hemos aprendido, memorizado, que dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Eso lo testifica el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo testifica en Tito 2:13, cuando dice, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios. No solamente está Dios con D mayúscula, sino que dice el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Gloria a Dios. Pedro, hermano, también en su segunda carta, en el capítulo, la segunda de Pedro 1:1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Pedro testifica que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Tenemos el testimonio de Pablo, tenemos el testimonio de Pedro y tenemos, hermano, el testimonio de Juan, entre otras escrituras. Pues primera de Juan 5, versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Testificado por Pablo, testificado por Pedro, testificado por Juan, que declaran de una manera clara que Jesús, nuestro Señor, es Dios. Alabamos su nombre. Es importante, hermano, considerar que eso es parte de los puntos que determinan la sana doctrina, la fe en Dios, pero la fe en un solo Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, volviendo ahí a Hebreos capítulo 6, dice y sigue diciendo, entre los puntos que hemos visto,
el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, que como ya dijimos, es la fe en un solo Dios. Y luego sigue otro punto que vimos, la doctrina de bautismos. No dice de bautismo como de uno, sino de bautismos como de más de uno. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del bautismo en agua, habla del bautismo en el Espíritu Santo, ¿y qué más? Habla del bautismo en fuego, el bautismo de la prueba, que por cierto, este último, los grupos religiosos que hablan de la prosperidad y de la bendición y que vas a ser prosperado y que si no eres prosperado es que no estás bien con Dios, pues a ellos no les gusta que se hable del bautismo de fuego, porque ellos hablan solamente de un cristianismo cómodo, de un cristianismo de comodidad, de bienestar, de prosperidad, y como que el bautismo en fuego no encaja en su prédica, no encaja en ese evangelio que predican de bienestar y de prosperidad. Pero el bautismo en fuego es parte, hermano, de los bautismos que son fundamentales en la sana doctrina. Vimos la imposición de manos. ¿Por qué es importante la imposición de manos en la sana doctrina? Bueno, es que si no fuera por la doctrina de imposición de manos, esto se prestaría a un desorden, a que cada uno reclame y proclame ser pastor. Bueno, ¿y quién lo llamó? ¿Por quién tuvo imposición de manos? Y así hay muchos, hermanos, que se salen, no pueden respetar este punto de doctrina de imposición de manos, ya que ellos no saben ser sumisos, no saben respetar una autoridad, no saben obedecer a un ministerio, y como no les gusta obedecer a un ministerio, no les gusta ser sumisos a una autoridad en la iglesia, pues ellos se proclaman a sí mismos pastores, claro, sin pasar por el proceso de la imposición de manos. Por eso ese punto, hermano, también es importante entre las enseñanzas que determinan la sana doctrina. Luego vimos, hermano, la resurrección de los muertos, y en esa parte, ahí donde nos quedamos, quisiera ahondar un poco más en cuanto a la resurrección de los muertos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué la resurrección de los muertos es algo tan importante? Bueno, si la resurrección de los muertos no fuera real, simplemente nuestra fe sería en vano, ¿sí? Diríamos, como dijo el apóstol Pablo, ahí en la primera a los Corintios capítulo 15, vamos ahí a primera a los Corintios 15, versículo 12. Amén. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, o vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es fundamental, hermano, la fe acerca de la resurrección de los muertos. Muchos hoy en día
Se burlan de la doctrina de resurrección de los muertos porque sencillamente ni creen en el alma, ni creen en el juicio eterno. La resurrección de los muertos, hermano, es algo fundamental en la sana doctrina. ¿Por qué creemos que es real la resurrección de los muertos? Aún científicamente, históricamente, la resurrección del Señor Jesús, o hay evidencias reales en la historia. Cuando hay el testimonio de verificar que algo es real, tiene que pasar por varios filtros. Y bueno, la resurrección de los muertos, aún entre los filtros que la historia hace, la ciencia hace para atestiguar algo como que en realidad, un hecho que en realidad pasó, bueno, pues la resurrección de los muertos pasa por esos filtros. Testigos oculares hablan históricamente de la resurrección del Señor Jesús. Hubo pruebas indubitables de que Jesús había resucitado, hermano. Hay pruebas sin lugar a duda. Y mire, nada más ahí en este mismo capítulo de 1 Corintios 15, fíjese el testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Cuando dice en el versículo 3 en adelante, ¿lo tenemos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, ¿y qué más dice? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra prueba de que Jesús resucitó es que se cumplen las profecías que hay de Jesús y de su resurrección en el Antiguo Testamento por los profetas, por el mismo Señor Jesús. Por eso dice ahí que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5. Y que apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció ¿a quién? A más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Oiga, un testimonio tan real. La historia no puede pasar por alto esto, que Él apareció después de haber resucitado a más de 500 hermanos juntos. Para que 500 hermanos pudiesen testificar de este hecho, es para comprobar, certificar su resurrección. Hermanos, ¿alguien pudiera poner en duda la resurrección del Señor Jesús si hubiera testimonios aislados? No, que yo estaba en mi cuarto solo y me apareció el Señor Jesús. Pues alguien dijera, pero pues, ¿cómo creemos? Si fue un hecho aislado y a una sola persona. No, pues yo iba por el camino y me apareció el Señor Jesús. Sí, pero ¿cómo creemos si fueran hechos aislados? Pero históricamente, hermano, Dios se encargó de que no fueran hechos aislados, sino que Él apareció en varias ocasiones, en varias horas durante el día, en diferentes horas, a diferentes personas, y aún en masa. Aquí apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales para ese entonces que Pablo escribió esta carta, dice, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Hubo un testimonio real
acerca de la resurrección de los muertos. Otra de las cosas que hace la resurrección del Señor Jesús como un hecho verídico fue que los testigos estuvieron dispuestos a morir. Es más, de hecho, muchos murieron por testificar que Jesús había resucitado. Para que una persona o para que las personas mueran por un testimonio incierto, dudoso o falso, es muy difícil. La historia, los historiadores que analizan eso dicen, bueno, es que estos hombres, estos testigos, si hubiera sido un testimonio falso, si hubiera sido un rumor, no estarían dispuestos o no hubieran estado dispuestos a morir. Pero hay testimonio histórico de que muchos de ellos murieron por declarar esta verdad, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Hechos capítulo 24. Vamos a Hechos 24. Versículo 15, ¿lo tenemos? 24:15, dice ahí Pablo, porque es Pablo quien habla esto, y dice, en el nombre del Señor Jesús, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Ahí tenemos, hermano, en capítulo, ahí mismo en este capítulo 24, mire lo que dice el versículo 19 al 21. Amén. Los cuales debieron comparecer delante de ti y acusarme si contra mí tenían algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo estuve en el concilio. Si no sea que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy hoy juzgado de vosotros. ¿Por qué era juzgado Pablo, hermano? Por la resurrección, por testificar y hablar de la resurrección de los muertos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 26 de ahí mismo de los Hechos, versículo 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos a seguir leyendo 21 hasta el 23. Por causa de esto, los judíos tomándome en el templo tentaron matarme, mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero ¿de qué? De la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que Cristo había de ser el primero de la resurrección. Y si hay un primero, es que habría segundos, terceros y demás. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero Cristo, hermano, el primero en la resurrección. Bueno, ahí vemos en 1 Corintios 15, quiénes seguirían después de Cristo y cuándo. 1 Corintios 15. Vamos a continuar leyendo ahí donde nos quedamos. Nos quedamos en el versículo 17, continuamos en el 18. Amén.
entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. O sea, si no hubiera resurrección. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, es decir, el primero de los que durmieron o de los que murieron es hecho. Él el primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán, ¿qué? Resucitados. Versículo 23 nos habla de un orden, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo primero, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los cristianos, la iglesia, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Los que son de Cristo en su venida. Ahí han de resucitar los que son de Cristo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, recordemos que por ejemplo, en Hechos 24:15, que ya leímos, Pablo habló de que había de haber resurrección de muertos, tanto de injustos como de injustos. ¿Y cuándo resucitarán los injustos? Los que son de Cristo en su venida. Ya hemos dicho que lo que resucita es lo que murió. ¿Qué es lo que murió de nosotros, de esas tres partes que componen nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Según primera los Tesalonicenses 5:23, dice el Dios de paz os santifique por completo en vuestro espíritu, cuerpo y alma. Esos tres componentes, de esos tres componentes, ¿cuál es el que muere? ¿El alma? ¿El espíritu? No, el que muere es el cuerpo. Ese es el que muere y el que ha de resucitar. El alma no muere, hermanos. Solamente cito una escritura que ya hemos visto en Mateo 10:28, que dice, no temáis a los que matan el cuerpo sí se puede matar, mas al alma no pueden matar, el alma no muere. El alma no se puede matar. El alma es de naturaleza inmortal, pero lo que muere es el cuerpo. Y ese cuerpo va a resucitar en su venida, en la venida del Señor Jesús. Hemos dicho, y mientras, ¿dónde están las almas de los que mueren en Cristo? Vimos una escritura ahí en Apocalipsis 6, que Juan en Apocalipsis dice que están debajo del altar. Apocalipsis 6:9 dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ahí están las almas vivas. Las almas no mueren. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y bueno, estas almas, hermano, dice que aquí esta escritura que vio debajo del altar. ¿Ese altar dónde está? Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, para ver dónde están las almas. Si están debajo del altar, bueno, pues vamos a ver dónde está el altar. Tenemos Apocalipsis 8:3. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro
y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante de ¿qué? Delante del trono. El altar está delante del trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? Apocalipsis 4 nos lo dice. Vamos a Apocalipsis 4, versículo 1 y versículo 2. Amén. Después de estas cosas miré aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. ¿Cuál cielo? Este está hablando del tercer cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Estos tiene lugar en el cielo. Y luego dice el versículo 2, y luego yo fui en espíritu aquí, ¿qué estaba en el cielo? Un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Y el altar y debajo del cual están las almas, ¿dónde está, hermano? Delante del trono. ¿Verdad que así nos lo dice el capítulo 8, versículo 3? El altar está delante del trono de Dios y el trono de Dios está en el tercer cielo. Ahí están las almas, hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso también cuando habló de partir de este cuerpo, solamente cito por allá en 2 Corintios 5, 8, mas confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Partir del cuerpo. ¿Quién parte del cuerpo al morir? El alma, para estar presente al Señor. El cuerpo es el que muere, hermano. El que se queda en la sepultura, que a los pocos días, hermanos, se empieza a deshacer. Por ahí vi que ya la transformación que tiene ese cuerpo a los 3 días, a los 7 días, pronto llega a ser la huesamenta solamente y luego polvo. Pues eso, el polvo, del polvo de la tierra, el Señor ha de resucitar el cuerpo. Por eso mencionamos también en un estudio pasado lo que dice Isaías 26, cuando dice despertad moradores del polvo. Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. El cuerpo muerto. Despertar y cantad moradores del polvo. ¿Qué es lo que vuelve al polvo? El cuerpo. Porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará a los muertos. Versículo 21, porque aquí que el Señor sale de su lugar. Fíjese bien, esto es en la venida del Señor. Los que son de Cristo, ¿cuándo resucitan? Sus cuerpos en su venida. Porque aquí el Señor sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá su sangre y no más encubrirá sus muertos. Los muertos resucitarán en su venida. Pero los que son de Cristo en su venida, hermano. Luego los que no son de Cristo, ¿cuándo? Apocalipsis 20, ahí vamos a Apocalipsis 20. Ahí vamos a conjugar lo que es la resurrección de los injustos, cuando vamos a conjugarla con el juicio eterno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 20, versículo 11. ¿Lo tenemos?
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Ahí, hermano, termina esta tierra, este cielo, esta mar. Ahí se cumple en el día del Señor el hecho de que los cielos serán abrasados y la tierra y las obras que en ella están serán deshechas. Como dice la segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Ahí, hermano, en este hecho que tendrá lugar, hermano, después de 1000 años. 1000 años de paz, de lo cual nos habla el versículo 1. Mire, vamos a retroceder al versículo 1. ¿Lo tenemos? 21 de Apocalipsis. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Mientras que Satanás es atado y echado al abismo, por cierto, del infierno, porque ese abismo es la misma cima con S, ya que cima con C es como una cumbre, un lugar alto, pero cima con S, de la cual habló el Señor Jesús allá en Lucas 16:19, cuando habló del rico y Lázaro, esa cima que dividía el seno de Abraham y el lugar de tormento, es cima con S. Esa cima de Lucas 16:19 en adelante es con S, y esa es un lugar profundo, es un abismo. Pues en ese abismo Satanás será atado por 1000 años, y mientras que él es atado, entonces los que fueron muertos por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, es decir, los que son de Cristo, los que van a resucitar en su venida, van a recibir al Señor. Y si la Biblia dice que vamos a recibirlo, ¿qué es recibirlo? No es irnos. No dice que saldremos a irnos al tercer cielo, no, dice que saldremos a recibirlo, según primera los Tesalonicenses 4, 16 a 17. Dice que saldremos a recibirlo. ¿Qué es recibirlo? Hacer esto, mire, encontrarlo y volvernos con él. ¿Por qué volvernos? Porque aquí en la tierra hemos de reinar con Cristo 1000 años. Para que se cumpla lo que dice Isaías 32:1, he aquí que en justicia reinará un rey y príncipe su iglesia. Príncipes presidirán en juicio. Reinaremos con Cristo 1000 años. Mientras que Satanás es atado, la iglesia reinará en esta tierra por 1000 años. Un reinado de justicia y de paz por el Señor nuestro Jesucristo. Por eso es que es llamado Jesús príncipe de paz. ¿Por qué? Porque traerá paz a esta tierra, demostrará a las naciones, al mundo que quede después de las plagas de la ira de Dios, demostrará cómo se reina con justicia. Pero la iglesia, hermano, ya va a estar reinando
en cuerpos glorificados después de la resurrección. Como la iglesia resucita en su venida, pues una iglesia con cuerpos glorificados va a estar reinando. ¿Y dónde estará la sede del reino de Dios, hermano? ¿Se ha preguntado eso? ¿Irá a estar en Nueva York, en París, en Jerusalén, la sede de la iglesia reinando por 1000 años? No, claro que no. ¿Sabe dónde estará la sede? Juan dice en el Apocalipsis 21, y vi a la Jerusalén nueva, que descendía, ¿sí sabe qué es descender, verdad? Descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios, del tercer cielo. Descendía del cielo de Dios. ¿Descendía a dónde? Bueno, pues no dice que totalmente a la tierra, pero al decir que descendía del cielo de Dios, es que desciende del tercer cielo a un punto donde la iglesia del Señor, sí, la Jerusalén celestial puede quedar suspendida en el cielo y desde ahí salir, desde ahí tener su sede de reinado, hermano. La Jerusalén celestial descenderá del cielo de Dios. Y cuando Juan habla de esto, hermano, en el capítulo 21, véalo, el versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, no la que se conoce hoy en día allá en el Medio Oriente, llena de conflictos y de guerra. No, esta es Jerusalén nueva, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué como una esposa? Es que resulta que cuando desciende la ciudad Jerusalén nueva, mire lo que ve el apóstol Juan en la ciudad. Versículo 9, de ahí mismo. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 plagas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer ¿de quién? Del Cordero. ¿Quién es la esposa, mujer del Cordero? La iglesia. Y lo que dice el versículo 10, mire qué interesante. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte y me mostró, ¿qué le mostró? La grande ciudad santa de Jerusalén. Bueno, si le dice que le iba a mostrar a la esposa, mujer del Cordero, que es la iglesia, ¿cómo es que le muestra la ciudad? Bueno, esto solamente tiene explicación porque en la ciudad reside la iglesia. En esa ciudad que desciende del cielo, Jerusalén nueva, reside y mora la iglesia, mujer del Cordero. La iglesia, esposa, mujer del Cordero. Por eso es que le lleva y le muestra, cuando ya le va a mostrar la esposa, mujer del Cordero, lo lleva y le muestra la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí mora la iglesia del Señor. Tanto que dice ahí en el versículo 22, y no vi en ella templo, o sea, en la Jerusalén celestial, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbre de ella. ¿Salvas de dónde? ¿De qué? Salvas no en cuanto a la redención en Cristo, no, hermano. Aquí habla de las naciones que hubieran sido salvas de las plagas de la tercera guerra mundial, que habla la Biblia en la sexta copa, en la sexta trompeta, una guerra mundial, y que habla, hermano, de una
gran mortandad, 2/3 partes de la humanidad perecerán. Bueno, los que quedaren de esa destrucción, de esa guerra, los que hubieran quedado como hubieran sido salvos de esa guerra, andarán en esos 1000 años, andarán en la lumbre de ella, o sea, de la Jerusalén celestial, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Estos reyes de la tierra no son la iglesia, son reyes literalmente que quedaron, gobiernos, naciones que quedaron después de las plagas, después de la guerra que habla la Biblia en Apocalipsis. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Por qué a ella? Porque ahí reside la iglesia. Ahí, hermano, mora la iglesia del Señor. Claro que estas naciones que hubieran sido salvas de las plagas de la ira de Dios, de las copas de la ira de Dios, no podrán entrar a la Jerusalén celestial. Porque además no tienen modo, hermano, no tienen acceso. Pues dice el versículo 27, no entrará en ella. ¿En cuál ella? En la ciudad celestial. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente la iglesia tiene acceso a Jerusalén celestial que descenderá del cielo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ¿y qué de las naciones, de las gentes que hubieran sido salvas de la guerra, de las plagas, de las trompetas de la ira de Dios, de las copas de la ira de Dios? Bueno, se van a rebelar nuevamente. Después de 1000 años, otra vez el diablo que engañaba a las naciones los vuelve a engañar. Vamos allá a Apocalipsis 20, versículo 5. Mas los otros muertos, ¿cuáles? Los injustos, los que no vivieron en Cristo, dice el 5. Los otros muertos no tornaron a vivir o a resucitar hasta que se cumplan esos 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, los que son de Cristo pertenecen a la primera resurrección, pero los otros, los que no son de Cristo, no tornarán a resucitar hasta que sean cumplidos esos 1000 años. Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pues claro, hermano, qué bendición, qué bienaventuranza, qué felicidad tener parte en la primera resurrección, en la venida de Cristo. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Ahí otra vez hay gente, hay naciones en este mundo, y saldrá para engañar ¿a quién? A las naciones, esas mismas naciones que durante esos 1000 años llevaban la gloria y el honor a la ciudad celestial, a la iglesia del Señor, a los reyes y sacerdotes por parte de Dios, pues van a ser engañados nuevamente. Versículo 8, continuamos leyendo, y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esa sí es la última guerra, hermano, mundial. Hay una guerra que el Señor interrumpe antes de su segunda venida, pero esta sucede después de los 1000 años. Esta sí sería la última guerra mundial. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró.
Ahí perecen estos que se vuelven a rebelar con el diablo, perecen. Y dice el 10, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y entonces dice el 11, y vi un gran trono blanco, ahí está un juicio eterno. Alguien dice, hermano, no, pues aquí en esta tierra está tu castigo o está la gloria. Pues estos no creen en la doctrina del juicio eterno. No, hermano, ha de haber un juicio eterno. Seguimos leyendo, hermano. Versículo 11, dice entonces, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra. O sea, esta tierra ya no va a ser, va a desaparecer. Y el cielo, este cielo va a desaparecer y no fue hallado el lugar de ellos. ¿De cuáles ellos? De esta tierra y de este cielo. 12, y vi los muertos. Ahí está los de la segunda resurrección. Vi los muertos grandes y pequeños. Cuando dice pequeños, alguien creyó que se refería a niños. No, hermano. Cuando dice pequeños y grandes, se refiere a que ahí van a resucitar los que eran reyes, gobernantes, los que estaban en eminencia, pero también van a resucitar los que eran siervos, los que eran del vulgo, los que eran pequeños, sin ningún rango, sin ninguna jerarquía, sin ninguna eminencia. Van a resucitar. Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos. Libros en plural. ¿Cuáles cree que son esos libros, hermano? El Señor dijo allá solamente cito en Juan 12, 47 y 48, dijo, yo no les juzgo, la palabra que os he hablado, esta les juzgará en el día postrero. La palabra de Dios les juzgará en el día postrero. Y aquí vemos que los libros, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En dónde? ¿En el libro de la vida o en los libros? En los libros, es decir, en la palabra. Van a ser juzgados por la palabra en el día postrero. Ahí estará cumpliéndose lo que el Señor Jesús habló. Serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos. Es decir, aquellos cuerpos que quedaron en el mar también van a resucitar. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. El infierno en realidad es un lugar temporal de tormento que va a ser lanzado al lago de fuego. Y cuando dice que la muerte también será lanzada al lago de fuego, es que el hecho de la muerte desaparecerá. Ya no habrá más muerte. La muerte no será más. En esto consiste la muerte segunda. El hecho de ser lanzado al lago de fuego y azufre, esa es la muerte segunda. Por eso el texto anterior que leímos en el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿qué es la segunda muerte? El hecho de ser lanzado al lago de fuego y azufre. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Pero aquellos hermanos sobre los cuales tiene potestad la segunda muerte, van a ser lanzados al lago de fuego. Aquellos que resucitaran en la segunda resurrección. Ya no es un juicio para ver si se salvan o no, no. Ya es un juicio solo para dictar sentencia.
¿Cuál es la sentencia final? Versículo 15 de este capítulo 20. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Me paso al 21, 7 y 8 y ahí terminamos para terminar de ver el juicio eterno. El que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Más a los temerosos. La versión 60 dice más claro, ¿quién? Los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el juicio eterno. Se le llama juicio eterno porque ahí serán atormentados día y noche para siempre jamás. Amén.